Amigos del Café Globo, seguramente ustedes han pasado, conocen a alguien que ha tenido algún tipo de infección renal o piedras en los riñones que van muy ligados, ¿no? Lo de las piedras en los riñones con las infecciones renales. Y para eso tenemos una especialista, una nefróloga por la UNAM, que es internista y nefróloga, que además es especialista en vías urinarias, es la nefróloga Catalina Duarte. Bienvenida doctora. Muchas gracias, encantada. ¿Cómo está, doctora? Excelente de estar compartiendo con ustedes este tema que es tan interesante y tan común y tan prevalente con las personas. Sí, bueno, la infección en vías urinarias es algo que a todo mundo nos pasa en algún momento. Sobre todo a las mujeres, ¿no? Los hombres llegamos a tener infecciones urinarias. Sí, generalmente las mujeres tienen, digamos, el 90% de estas infecciones urinarias y los hombres más o menos un 10%, pero a medida que van avanzando... Porque lo nuestro es más por fuera y lo de las mujeres es más por dentro, exacto, ¿no? La anatomía predispone más en las mujeres, sin embargo, en varones, a medida que la próstata puede ir creciendo, es decir, en edad avanzada, es cuando bloquea el flujo de orina y se vuelve un poco más común que tengan este tipo de infecciones. De hecho, en la tercera edad, son muy similares los porcentajes de infecciones para ambos grupos. Y esto de las infecciones, o sea, digo, no soy mujer y como hombre creo que nunca he tenido una infección en vías urinarias, pero ¿hay síntomas? ¿Hay síntomas? Sí. O sea, ¿cómo se puede dar cuenta alguien que tiene una enfermedad en vías urinarias? Lo más característico es que empezamos a tener ardor cuando orinamos. Nos da esta sensación de querer ir a orinar con mucha frecuencia, pero vamos y sale un chorrito y es dolorosísimo además. Cuando la infección se va volviendo un poquito más fuerte, podemos llegar a tener fiebre, un dolor más intenso e incluso esta infección en las vías urinarias bajas puede llegar a subir hacia los riñones. Y aquí sí va a ser una fiebre tremenda, mucho dolor, puede acompañarse de náusea y se considera ya una infección más seria. Hoy también puede cambiar el color de la pipí y el olor de la pipí, ¿es correcto? Correcto. La orina se puede volver de un tono más oscuro, se aprecia como más concentrada y el olor sí cambia, se vuelve un poquito fétido, ¿no? Cambia Luego si nos piden la muestrita de orina, a veces vemos el vasito y decimos, ay, Madre Santa, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿En qué momento, no? Porque de repente cuando vemos la orina en el sanitario, pues está diluida o dependiendo del color. En lugar de té de manzanilla parece sidral. Exacto. Oye, o sea, pero ¿por qué nos dan? De repente es como si mi ropa interior estaba bien lavada, o sea, ¿por qué nos puede dar una infección? Muchas veces tenemos problema por nuestra anatomía debido a que la zona en mujeres por donde hacemos pipí y por donde evacuamos tienen una cercanía que pues es difícil por más higiene que tengas, que no haya colonización de bacterias en la región. Entonces, estas bacterias fácilmente se pueden introducir a nivel de la vía urinaria. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que nos estamos aguantando para ir a orinar, entonces esas bacterias empiezan a multiplicar en el interior de nuestra vejiga. ¿Qué tiene que ver eso de que te aguantes? Es como cuando vemos un agua que se queda estancada y empieza a crecer de todo, ¿no? En este charco. Algo similar sucede con la orina que se queda estancada. Empiezan a proliferar bacterias. El estar orinando es como estar haciendo un lavado constante de la orina que nos ayuda a barrer esas bacterias. Oye, y bueno, igual mi pregunta es tonta, no lo sé, pero ¿una infección renal nos puede causar también una infección? También o sea, hablabas ahorita de la cercanía de cuando vamos al baño de hacer popó y hacer pipí, ¿no? Sí, y de las bacterias. Sí, es menos frecuente. Aquí pueden suceder dos cosas, que sí por la cercanía puede haber esta contaminación, aunque sí se da un poquito más de facilidad hacia la vía urinaria específicamente, pero algo que luego sucede es que cuando damos antibióticos para la vía urinaria, la flora, la población normal de bacterias que tiene en equilibrio nuestra zona íntima, se puede ver afectada por el uso de antibióticos y eso a su vez favorece la infección a nivel, por ejemplo. ¡Wow! No sabía. O sea, se te quita una y te da otra. Sí. Oye, afortunadamente sí. ¿de qué color debe ser nuestra orina?
Pues debe de ser un amarillo claro, como bien decía Mariana, o sea, el color así de la té de manzanilla es algo, una muy buena referencia, ¿no? A veces un poquito más oscuro, a veces un poquito más clarito, dependiendo de qué tanta agua consumimos. El color tiene como un espectro, digamos, donde dependiendo de qué tan concentrada está la orina, puede ser un poquito más oscuro o un poquito más clarito. Luego dicen que la orina no debe de hacer espuma. Pero yo la Netflix siempre hace espuma. Pues uno es hombre y avienta el chorro con fuerza, de una buena altura, a fuerza hace espuma. O sea, yo digo, ¿estoy enfermo? ¿Estoy enfermo o qué? Pero no hay manera de hacer, o sea, para que no haga espuma, hay que echarla de ladito, no al chorro de agua, o sea, como si de no ladito cerveza, así, como que si para no que agarre. cerveza en el vaso. Exacto, la tienes que hacer como si fuera cerveza en el vaso. O sea, como que en la orillita de la taza para que agarre chanfle y a lo mejor hasta su circulito. No, pero si la avientas directo, hace espuma. Sí, es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia, esto de la espuma. En varones específicamente, por la distancia que recorre el chorro de orina, de pronto se genera más turbulencia y puede haber burbujas. Estas burbujas deben de romper con facilidad. Pero si vemos espuma que efectivamente se parece como a la de una cerveza, como que ya pasaron 5 minutos y no se desvanece, esas burbujas son así más finitas, ese tipo de espuma sí nos debe de llamar la atención porque nos podría indicar que hay un problema o sea, renal. si ya la espuma es como como de río puerco, ¿no? Así de Como esa la espuma que si no se desbarata. Si no se desbarata, entonces sí estás enfermo. Habría que investigar con estudios para determinar si hay un problema renal que está ocasionando esta espuma. Oye, pero me llama la atención que nos decías que una infección en vías urinarias puede ser un indicador de piedras en el riñón. Correcto. Lo que pasa es que las piedritas pueden alojar bacterias en su interior y es como si fuera un reservorio. Entonces nosotros le damos tratamiento a la infección urinaria y pues sí, la que anda nadando, todas las bacterias que andan nadando en la vía urinaria, pero resulta que hay unas que se quedan escondidas y atrapadas en la piedrita y pueden volver a crecer y a contaminar nuestra vía urinaria. Y a veces hasta que no se extirpan esas piedritas no ceden las infecciones. Y el otro problema también es que las piedritas pueden estar causando, dependiendo de su posición, obstrucción a la vía urinaria. Y nuevamente es una forma en la que detenemos el flujo de orina y eso favorece que empiecen a proliferar bacterias y que se desarrolle también una infección. ¿Y por qué salen las piedras en el riñón? Bueno, de hecho, otra causa, no es de las causas más comunes, pero hay algunas bacterias que pueden favorecer que incluso se formen cálculos renales y muy grandes, ¿no? Pero los cálculos en los riñones con mucha frecuencia reflejan que nosotros tenemos una alteración en nuestro metabolismo o a nivel de lo que estamos eliminando en la orina, o sea, un problema ahí renal, que a lo mejor el riñón no está manejando bien el calcio, el ácido úrico, otro elemento que se llama citrato, y todo esto, o a veces varios factores en combinación, pueden llevar a la formación de un cálculo. Esto aplica para quienes, ahora sí que todos tenemos derecho a tener una piedrita en nuestra vida, pero ya 2 eventos o más de cálculos sí amerita que se hagan estudios. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si tuviéramos una piedrita? Es muy variable, ¿no? El clásico dolor de la piedra es un dolor muy intenso que se presenta como a la mitad de nuestra espalda, más o menos. Generalmente es un solo lado, nos dan ganas de vomitar y es un dolor terrible. Incluso es el clásico dolor que semejan a los dolores de parto. Y eso es cuando una piedrita quiso bajar y se atoró en la vía urinaria y da este dolor tremendo. Sin embargo, hay otras piedritas, quizás son más pequeñas, que pueden estar ahí acomodaditas en el riñón y a lo mejor ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estaban hasta que por algún estudio de imagen que nos hicieron una tomografía, un ultrasonido, como que ahí salió de, mira, casualmente tienes 5 piedras, ¿no? Entonces, eso nos debe de alertar. ¿Y cómo se quitan? Porque he escuchado de casos que necesitan cirugía, pero otros que con alguna pastilla o inclusive con láser. ¿No? Con láser. Sí, correcto. Aquí es un trabajo conjunto con el urólogo. El urólogo es el que determina la mejor forma de extraer la piedrita o si es necesario quitarla, porque habrá algunas muy pequeñas, muy acomodadas, que a lo mejor ahí se pueden quedar, y habrá otras que sí es necesario extirparlas. La mayoría, efectivamente, lo que hacen es entrar por nuestra vía urinaria,
con una camarita llegan y con un láser destruyen la piedrita y así la pueden eliminar de una forma más sencilla. Habrá otras que son más complejas, que están muy alojadas en el riñón y muy grandes que no van a salir por este método y en ese caso sí se tienen que operar. Wow. ¿Tú te ha dolido un riñón No, alguna vez? la verdad es que no, gracias a Dios no. Pero sí he tenido amigos que han tenido piedritas y que sí es una pesadilla y que orinan sangre y horrible, ¿no? Dolorosísimo. Sí, o Correcto. sea, eso de la operación no está fácil. No, pero sí descansan, porque la verdad es que el dolor sí llega a ser efectivamente muy, muy intenso. Sí, pero imagínate orinar sangre. No, qué terror. No, pues sí está fuerte. Sobre todo nosotros que no estamos familiarizados con la sangre. Así es. Ustedes como quiera, pero nosotros no. Doctora, Sí nos da algo. pues por favor compártanos sus redes para que podamos buscarla para asesoría, para alguna consulta, para alguien que necesite de ayuda en las vías urinarias. Sí, con mucho gusto. Mis redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok me encuentran como DRA Katy Duarte en todas. Katy con C de casa. Katy. Doctora.Katy Duarte. ¿Dónde está su consultorio? En el Hospital Español me encuentro en consulta. Ah, muy bien, perfectamente. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, doctora. Esperemos no necesitarla, pero si llegamos a necesitarla, No, pues ahí pero, la vemos. Exacto, qué mejor que llegar a manos de un especialista. Claro. ¿No? Muchísimas gracias, doctora, y esta es su casa. Gracias a ustedes, un gusto. Y Gracias. nosotros, pues nos vamos a más música y seguimos aquí en Café Globo, donde hay éxitos. Todo el día.